¡Ya llegamos! Y esto es Alfreli. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo beta parte 1 de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Vemos que el látigo de Amatista sigue teniendo la mejora que le hizo Bismuto. Esto parece confirmar que las mejoras de Perla y Garnet también fueron permanentes. Amatista está resentida por haber perdido ante Jasper y parece que estuvo practicando durante los últimos días, sobre todo en la velocidad de sus latigazos. En el granero vemos que hay ropa colgada. Seguramente esta ropa es de Peridot, pues en fecha de registro 7-15-2 y en su cuenta de Twitter confiesa que le gusta tener ropa, además de que en este capítulo la vemos con un moño en su pecho. Por otra parte, Lapis no le gusta ponerse nada encima, como lo dijo en Alone at Sea. Vemos la bandera de Canadá que sale en la serie Campaigning Hearts. Vemos la alberca que hicieron Steven y Peridot en Barmaids, y ahora hasta escalera tiene. Al parecer, la torre de agua fue usada para cubrir el agujero hecho por Peridot el mensaje recibido. Ahora mismo es un acuario y suministra la piscina con agua. También vemos una cabeza alienígena con cuernos, seguramente puesta por Peridot. Y vemos que han usado la camioneta de Greg como un pequeño balcón para ver la televisión, aunque esta no tiene escaleras para bajar de ella, por lo que hay que saltar al vacío. Y para poder subir a ella, debes saltar desde el primer piso del granero hasta la camioneta. Peridot se pone muy feliz de ver a Amatista y hasta le hace una broma, pues en Demasiado Lejos, Peridot aprendió que a Amatista le gustan las bromas. Vemos que Peridot le arrancó el moño al marcianito que ganó en Too Short to Ride para ponérselo en su cuello. En el capítulo Pudo haber sido grandioso, Peridot aprende que la música es una serie de patrones sonoros que sirve para expresar tus sentimientos. En este capítulo, Peridot decidió expresar sus sentimientos usando objetos en lugar de sonidos. Sin querer, Peridot inventó el arte encontrado, o en inglés, ready-made. Este arte usa objetos cotidianos que normalmente no se consideran artísticos y los modifica para darle un nuevo significado. A Lapis le gusta Campaigning Hearts, pues ella y Peridot están viendo los capítulos juntas y además hizo una obra de arte con su diálogo favorito. ¿Qué rayos tiene Campaigning Hearts que le gusta tanto a las gemas? Ok, Peridot dice explícitamente que tiene poderes de metal. Esto vuelve a confirmar que Peridot solamente puede mover el metal y no tiene telequinesis. Esto lo decimos porque hemos notado que muchos se confundieron y pensaron que Peridot tenía poderes psíquicos. Peridot ha estado practicando con sus nuevos poderes de metal, pues vemos que es capaz de cargar varios instrumentos al mismo tiempo. Lapis le contó a Peridot todo lo que pasó en Alone at Sea, pues cuando Amatista menciona a Jasper, Peridot le dice que intente no usar la palabra con J, pues es un tema sensible para Lapis, aunque parece que Lapis ya lo superó, pues no le afectó para nada. Parece que Peridot aprendió de Steven a ayudar a los demás, pues en Barmaids hizo todo lo posible por reconciliarse con Lapislázuli, y en esta ocasión, sin que nadie se lo pidiera, intentó ayudar a Amatista a sentirse mejor. Se confirma que Jasper fue creada en el planeta Tierra. Originalmente, se tenía planeado construir 89 Kindergarten en la Tierra, pero solamente se pudieron crear 2. El Prime Kindergarten, donde se crearon gemas de la variedad cuarzo. Esto se revela en el libro Guide to the Crystal Gems. Este Kindergarten fue planeado y como resultado la gran mayoría de las gemas salieron bien. Sus agujeros están completamente alineados y en un ángulo correcto. Aquí fueron creadas amatistas y seguramente Rose Cuarzo. Y el Beta Kindergarten, donde se crearon todas las Jaspers. Este Kindergarten es más pequeño y fue hecho apresuradamente para crear soldados Jasper para combatir la rebelión. Como resultado, casi todas las Jaspers salieron defectuosas. Sus agujeros están irregulares y en diferentes ángulos. Aquí fue creada Jasper. Es la primera vez que Amatista y Steven visitan el Kindergarten Beta. En Pudo haber sido grandioso, se revela que el Kindergarten Beta se ubica en la región del Valle de la Muerte, que es una cuenca ubicada al sureste de Estados Unidos, California. En esta región parece que se forman Jaspers de manera natural. Peridot menciona que Beta está hecho de Red Sandstone o en español arenisca roja. En la vida real, la arenisca es una roca sedimentaria compuesta principalmente de cuarzo o feldespato, los minerales más comunes en la corteza terrestre. Peridot da a entender que la posición y ángulos en que se colocan los inyectores y la forma de las paredes influyen en el orden y el ángulo de los agujeros. Los inyectores en Kindergarten Beta fueron puestos sin razonar, dando como resultado que los agujeros salieran de manera irregular. Steven se pregunta qué fue lo que le pasó a esos dos inyectores. Si nos fijamos bien, vemos que sus patas fueron arrancadas. Seguramente Jasper está arrancando las patas de los inyectores para usarlos como los barrotes de las jaulas de las gemas corruptas.
Algo curioso es que en el planeta hogar no burbujean gemas. En el capítulo Escape de prisión, encerraron a las Crystal Gems en celdas. Si las hubieran burbujeado, no se hubieran escapado. En Gem Hunt, cuando Jasper derrota a Ocean Jasper, se lleva sus gemas en sus manos, en lugar de burbujearlas. Y en ese capítulo, Jasper construye celdas para las gemas corruptas, cuando sería mucho más fácil burbujearlas. La única vez que una gema del planeta hogar ha mencionado algo acerca de las burbujas ha sido en Atrapada y Liberada, cuando Peridot, muy asustada, dice que la iban a cosechar, como si fuera algo muy malo. ¿Por qué Homeworld no hace burbujas? ¿Será que es algo mal visto, así como las fusiones de gemas distintas? El agujero de Jasper es el agujero más perfecto que ha visto Peridot hasta ahora. Estamos hablando de una gema certificada en Kindergarten. Las cualidades de ese agujero son la profundidad, el tamaño, la altura y que las paredes interiores están solidificadas debido a las altas temperaturas de su agujero. El agujero de Jasper es muchísimo más grande que la mismísima Jasper. Puede ser que el tamaño del agujero influya en la fuerza y el poder de una gema, y no en su estatura. Comparando el agujero de Jasper con los demás agujeros, parece que el resto de las Jaspers tuvieron el tamaño de nuestra pequeña amatista. Todavía no hemos visto ninguna Jasper que salió de aquellos agujeros mal hechos, pero por lo visto en el flashback de Same Old World, si las Jaspers que aparecen ahí son las Jaspers creadas en beta, entonces son más altas de lo que deberían ser. ¿Será que esas Jaspers son fusiones? Recordemos que Homeworld permite las fusiones de gemas del mismo tipo y solo con la finalidad de pelear, así como las rubíes que vimos en la respuesta y Hit the Diamond. De ser esto cierto, explicaría por qué Jasper creía que las fusiones eran una táctica barata, pues al ser ella el máximo cuarzo, no tenía la necesidad de fusionarse, como el resto de sus compañeras defectuosas. Y el que Jasper sea considerada el máximo cuarzo, explicaría por qué Diamante Amarillo envió solamente una Jasper a la Tierra, ya que ella sola era suficientemente fuerte para derrotar a las Crystal Gems. Además, también se explicaría por qué Diamante Amarillo envió a 5 rubíes para rescatar a Jasper, pues Homeworld se encuentra baja de recursos, y ella es una de las soldados más valiosas y perfectas. Parece que Jasper está capturando puras Jaspers corruptas, pues vemos una nueva Biggs Jasper, además de la que atrapó Steven en Crack the Whip. Un agujero muestra 6 ojos. ¿Será posible que se trate de una fusión de 3 gemas corruptas? Jasper ha capturado por lo menos 13 gemas corruptas. Seguramente Jasper está guardando las gemas corruptas en el Kindergarten Beta y no en otro lugar porque allí es donde fue creada. Esta es la primera vez que en la imagen del final se muestra el Kindergarten Beta. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Beta parte 1. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Por qué el planeta hogar no encierra las gemas en burbujas? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.